Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 2 de julio. Estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy el ministro de Salud admitió oficialmente que de manera precautoria ya se considera que la gran área metropolitana tiene transmisión comunitaria del virus y que el veloz aumento de nuevos contagios sobrepasa la capacidad del sistema sanitario para investigar y establecer todos los nexos de contagio. Se establece una restricción de circulación vial para todo el país entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Esto hasta el próximo 13 de julio. Se decreta el alerta naranja en 27 cantones y se establece una restricción vial más severa en los cantones de las zonas con alerta naranja. Durante los fines de semana solo podrán abrir los supermercados, las farmacias y los centros de atención médica. Sábados y domingos ya no pueden abrir las tiendas, ni los restaurantes, ni los cines, ni los salones de belleza, ni los espacios de culto. En otras noticias, el grupo financiero BAC San José anunció hoy que decidió cerrar las tarjetas de crédito y débito de 79,000 de sus antiguos clientes a quienes ya no considera suficientemente rentables. Además, despidió a 373 de sus colaboradores. Este grupo económico alega que la medida responde a la entrada en vigencia de la ley contra la usura, que le impuso un límite al cobro de intereses que durante décadas impuso como abusivos para el público. Vayamos ahora a ver nuestros titulares. Adelante. Reforzamiento de restricción vehicular en todo el país, uso obligatorio de mascarilla en más comercios y la suma de nuevos cantones en alerta naranja son parte de las medidas que el gobierno tomó ante el incremento de casos por COVID-19. Esta tarde se registró un nuevo fallecimiento. Este jueves el Ministerio de Salud declaró transmisión comunitaria en la gran área metropolitana. La declaratoria se justifica en la imposibilidad de darle seguimiento total a los casos que se están registrando. Ampliaremos el tema en minutos en una entrevista. Diputados se aprueban una semana de vacaciones tras el aumento de casos de COVID-19 en el país. Este receso atrasaría proyectos de suma importancia que otorgarían de mayor presupuesto al Poder Ejecutivo para atender la emergencia y posterga la presentación del presupuesto extraordinario que Hacienda iba a ejecutar el lunes 6 de junio. El BAC anunció el despido de 373 colaboradores, el cierre de 11 puntos de servicio y suprimirá 187,000 tarjetas como respuesta a la entrada en vigencia de la ley contra la usura crediticia. Este jueves se registró lamentablemente un nuevo fallecimiento por COVID-19 y 270 personas más se encuentran afectadas por el virus. El Ministerio de Salud sumó más cantones a la alerta naranja y modificó la restricción vehicular en todo el territorio nacional. Nuestra compañera, la periodista Ana Marta Arce, ya nos acompaña en el set para ampliar estos y otros detalles. Buenas noches, Ana Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Lamentablemente iniciamos con una noticia poco alentadora y es que, tal y como lo hablábamos hace algunos minutos, esta tarde el país registró el fallecimiento número 18 de un paciente COVID-19. Se trata de una mujer de 38 años, extranjera, que residía en la provincia de San José. El deceso ocurrió en el Hospital México, donde se encontraba internada desde el 30 de junio en cuidados intensivos.
La mujer fue diagnosticada con COVID-19 el 28 de junio. La fallecida padecía de diabetes y obesidad, ambos factores de riesgo ante el COVID-19. Este deceso se suma a los 17 lamentables fallecimientos ya registrados, 8 mujeres y 9 hombres con un rango de edad de 26 a 89 años. Bueno, y precisamente qué tan preparadas están las funerarias, morgues y cementerios ante un eventual crecimiento abrupto de casos del nuevo coronavirus y de fallecimientos por la enfermedad, un tema del cual pocos quieren hablar, pero también es parte de la realidad de una pandemia. Hablar de grandes cantidades de muertes a raíz del COVID-19 es algo que no quiere ningún país. Sin embargo, es una realidad que ya ha golpeado a varias naciones en el mundo y donde Costa Rica no está exenta de esta posibilidad. A este jueves, Costa Rica registró 4.023 casos confirmados de COVID-19. A su vez, ha contabilizado 17 personas fallecidas y un aumento importante durante la última semana de casos positivos en el día a día. Además, se ha incrementado la ocupación en los hospitales por pacientes infectados con el virus, contabilizando 60 a este 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó también en la conferencia de prensa del día de hoy que el gran área metropolitana ya cuenta con transmisión comunitaria, es decir, que no tiene el nexo epidemiológico de algunas de las personas contagiadas. Y es que estos números y noticias han llegado a preocupar a las familias costarricenses y muchos empiezan a temer el peor escenario, que sería una fuerte cantidad de decesos. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social también ha hecho inversiones, por ejemplo, en el tema de espacios para almacenar cuerpos en caso de que se dé esta situación. A partir del mes de marzo, con la adquisición del contenedor y todos los trabajos que se hicieron en el SEACO, solo ahí se duplicó prácticamente la capacidad nacional con un contenedor de 200. Y además en Guapiles se adquirió otro contenedor de 30, o sea que la capacidad institucional antes de marzo del 2020 eran 141. Y la capacidad institucional hoy, en medio de la pandemia, se duplicó más de ello y tenemos 371. Entonces ya hay un esfuerzo. ¿Y por qué se coloca en el SEACO y no en otras localidades? Porque si usted ha visto el flujo o el lineamiento o la estructura que ha estipulado la institución en red, ha hecho que estemos concentrando los pacientes infectados o de mediano o de alto riesgo en el hospital SEACO, donde ahorita están internados los pacientes de mediana o de mediana categoría en su gravedad de la enfermedad, y tenemos también los hospitales de alta respuesta con cuidados intensivos, como son el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia, y todos esos hospitales están ubicados en San José. Pero, ¿qué sucedería si las morgues se saturan? Pensar si tenemos una capacidad de almacenamiento temporal es valorar la capacidad de entierro que tenemos a nivel nacional en las estructuras y en los cementerios que dispone Costa Rica y cada una de las áreas de detección alrededor de los hospitales donde va a fallecer este paciente. En los cementerios nacionales, el 5% de los espacios de cada uno de esos cementerios puede ser utilizado en su momento por los alcaldes, la comisión de emergencias, el gobierno en sí, para poder enterrar en esos espacios que cada uno de los cementerios tiene los cuerpos fallecidos de una pandemia. ¿Ok? Entonces, eso se haría antes y utilizaríamos todos estos conceptos, primero los espacios que ya cada familia tiene, después los espacios que cada cementerio ya tiene dispuesto por ley, antes de pensar en una estructura de fosa común, que no se descarta y que hay que manejar y que prevenir de que todo esto, como se ha manejado todo en este momento, han sido por etapas. Y obviamente eso que usted está mencionando es prácticamente la última etapa. Es una etapa a la cual no queremos llegar. Bueno, y es que como lo dice el patólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, las leyes de nuestro país dicen que los cementerios deben tener un 5% de los espacios habilitados para poder enterrar a personas en caso de una pandemia que no tengan los recursos necesarios para costear un nicho.
Constantemente estamos realizando estudios de la capacidad que tiene el cementerio. Somos uno de los cementerios más grandes de desamparados. Sin embargo, es difícil predecir cuántos decesos van a haber por el tema del COVID. Entonces lo que pasamos es valorando la capacidad que tenemos constantemente y si hay que tomar medidas día a día. ¿Cuál es esa capacidad? El cementerio cuenta aproximadamente con 2.800 derechos de posesión y aproximadamente 1.200 nichos de alquiler. Estos nichos de alquiler se brindan únicamente para lo que son vecinos del Cantón de Desamparados. Cuando existe una pandemia, una emergencia a nivel nacional, siempre nosotros los camposantos tenemos aquí en Grupo de Valle de Paz un espacio para esas cosas. Digamos, está la parte normal, que es la que le vendemos al público, pero siempre damos un sector exclusivo. Uno nunca sabe cuándo va a existir una emergencia de estas. Entonces lo que hacemos es dejar apartado un espacio para una emergencia. Que si ha sucedido información, gente consultando, sí, bastante, consultando planes funerarios, consultando espacios de nichos, los precios, que si cabe 1 o 2 personas, eso ha venido incrementando. Ya sean individuales o sean de más cantidad. En ese sentido, el cementerio Calvo es nuestro principal cementerio para manejar el tema de si tuviéramos que inhumar gente como resultado del COVID, sería en el cementerio Calvo, en donde tenemos suficiente capacidad para hacer fosas individuales, ¿ya? O si fuera un caso extremadamente emergente y que hubiera que abrir una fosa común, pues con el equipo municipal de excavación determinaríamos el cuadro y lo abriríamos y haríamos ahí el proceso de inhumación masiva si fuera el caso. El pasado mes de abril, la Caja Costarricense del Seguro Social realizó la compra de 3.000 bolsas para acarreo de cadáveres a modo de prevención. Y Costa Rica alcanzó este jueves la transmisión comunitaria de COVID-19 en la gran área metropolitana. Las autoridades sanitarias no logran aún determinar el nexo de contagio de 678 personas contagiadas en la última semana. A 118 días desde el inicio de la pandemia, el país alcanzó la transmisión comunitaria en la gran área metropolitana este jueves 2 de julio. El Ministerio de Salud confirmó que aún no ha logrado identificar cómo o dónde se contagiaron el 65% de los casos positivos de esta semana. Es decir, se desconoce el nexo de contagio de 678 personas, de los 1.044 casos positivos del domingo hasta este jueves. Quiero informar también que el Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Esta declaratoria surge porque ustedes saben que la cantidad de casos ha estado aumentando de forma muy importante en los últimos días y eso lleva a una imposibilidad material de darle seguimiento total a todos los casos que se están registrando en la gran área metropolitana. Puedo aquí puntualizar que desde el domingo hasta la fecha existe un 65% de los casos positivos que tienen pendientes el resultado de la investigación. El domingo 28 de junio se reportaron 151 casos. El lunes 29 de junio, 139, el martes 30 de junio, 190, el miércoles 1 de julio, 294 y los 270 de este jueves. De acuerdo con el Ministerio de Salud, está sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras de salud, por lo que no se está logrando girar todas las órdenes sanitarias. Como indicaba, la aceleración de casos, donde estamos teniendo esas cifras, como hoy de 270, ayer 294, en días anteriores 200 y resto, 190. Esas cantidades justamente sobrebalsan la capacidad de hacer las investigaciones de forma oportuna. Y ante esa duda justamente de establecer bien el nexo, eso no quiere decir que la investigación se detiene, la investigación sigue en curso, pero esta medida justamente precautoria es para que la gente entienda que en este momento tienen que cuidarse muchísimo más, que el riesgo potencial de infectarse es el más alto que ha existido desde que iniciamos con la pandemia. Para este jueves, estos son los datos reportados por el Ministerio. 270 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 en las últimas 24 horas.
En tan solo 4 días aumentó en 1.000 nuevos casos y para este jueves tenemos 4.203 casos positivos. Además, hay 1.589 personas recuperadas. Las hospitalizaciones también continúan aumentando. Hay 60 personas en hospitales, 54 de ellos en salón y 6 en unidades de cuidados intensivos. Respecto a la transmisión comunitaria y las principales causas, básicamente eso se debe a que hay una transgresión importante no solamente de las burbujas sociales o de las medidas sanitarias básicas, sino también incluso de personas que están enfermas, que están con tos, que están con fiebre y no se quedan en su casa. Siguen haciendo su vida común y corriente, van y exponen a otras personas y justamente eso faculta que existan más cadenas de transmisión. Gentes incluso, yo sé que la mayoría de la gente sí respeta el asunto de la reclusión, o sea, del aislamiento para evitar más contagios. Pero aquí es importante indicar porque en medio de toda esta escalada de casos que hemos tenido, en realidad no hemos podido girar todas las órdenes sanitarias necesarias. Está justamente sobrepasando la capacidad de las áreas rectoras que están trabajando mucho más del 100%. El Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, CEACO, superó el 50% de su capacidad con las hospitalizaciones de esta semana. Pero ya hoy estamos sobrepasando el 50% de la capacidad del CEACO. Esto es un dato muy importante porque en el momento que ya tengamos que utilizar otras estrategias para el manejo de pacientes COVID, cuando se saturen las unidades de cuidados intensivos que tienen aislamiento, que son 24, y el CEACO, donde los pacientes están concentrados, tendremos que utilizar camas de otras áreas. Ante el incremento de casos y la imposibilidad de determinar el nexo de contagio de muchos de ellos, se modificaron las alertas y las aperturas comerciales. 36 localidades del país, entre cantones, distritos y comunidades, estarán a partir de este viernes en alerta naranja. Además, la restricción vehicular de las noches será para todo el país de 7 de la noche a 5 de la mañana, exceptuando las zonas fronterizas y la restricción diferenciada de la alerta naranja. Estas son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno ante el incremento de casos y la transmisión comunitaria. A partir de este viernes 3 de julio y hasta el 13 de julio, las siguientes zonas del país estarán en alerta naranja. En la provincia de San José, el Cantón Central, Montes de Oca, Moravia, Tibás, Goicochea, Acerrí, Escazú, Desamparados, Alajuelita, Puriscal. En la provincia de Alajuela, el Cantón Central, San Ramón, Palmares, Grecia, Upala, Guatuso, Los Chiles. Además, el sector sureste del distrito de La Fortuna en San Carlos, en comunidades como Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge y Santa Cecilia. Además, las comunidades de La Vega y Bonanza del distrito de Florencia en San Carlos. En la provincia de Heredia serán el Cantón Central, Santo Domingo y Barba. En Punta Arenas, Corredores, el Cantón Central de Punta Arenas, salvo los distritos de Cóbano, Lepanto, Monteverde, Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado. En la provincia de Cartago, La Unión. En la provincia de Guanacaste, Bagaces. En la provincia de Limón, Pocosí. Restricción vehicular sanitaria que rige para todo el país, exceptuando las zonas fronterizas, repito, exceptuando las zonas fronterizas que mencionaré más adelante, será total de lunes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana y vehicular nocturna de lunes a domingo, de 7 de la noche a 7 de la mañana y de lunes a viernes de 5 de la mañana a 7 p.m. no circulan, salvo la lista de excepciones que ya hemos mencionado, las placas lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 10. Es decir, nos queda en la misma condición que veníamos operando, exceptuando que los cantones naranja van a pasar a mantener la misma restricción vehicular sanitaria que los de amarillo. La restricción vehicular para los fines de semana se mantiene de 5 de la mañana a 7 de la noche para establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud y por placa. Las terminadas en par no podrán circular los sábados y las terminadas en impar no pueden circular los domingos. En cuanto a la actividad comercial, también funcionarán dependiendo de la zona en la que se encuentren. Para las zonas en alerta naranja, estas son las siguientes.
Es decir, entre semana podrán funcionar de 5 a 7 la actividad comercial, salvo en aquellos que no están habilitados, como lo son los lugares de culto, los parques públicos, los bares y los eventos de concentración masiva. Durante los fines de semana podrán funcionar los supermercados, las farmacias, los centros médicos, todas aquellas actividades que son esenciales. En el caso de los supermercados y los abastecedores y las pulperías y los mini super, los fines de semana únicamente se habilitarán para lo que corresponde a la venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas. Los hoteles en alerta naranja podrán funcionar, todos siempre y cuando apliquen de lunes a domingo un aforo del 50% y hagan una vigilancia estricta de los protocolos sanitarios. ¿Qué es lo que no puede funcionar en las zonas con alerta naranja? Para aquellos establecimientos que no estarán habilitados los fines de semana, destacan los restaurantes, los salones de belleza, las tiendas, los cines, los teatros, los museos, los lugares de culto, los parques públicos, los bares, los centros de concentración masiva. En el caso de los restaurantes, seguirá aplicando la posibilidad de hacer domicilios. En relación con las ferias del agricultor, estas se mantendrán abiertas en cantones naranja y podrán funcionar siempre y cuando acaten los protocolos de manera estricta y establezcan una franja diferenciada para personas adultas mayores de 5 a 8:30 por el alto riesgo en el cual inciden en estas poblaciones adultas mayores. Y en el caso de las zonas en alerta amarilla, esto es lo que puede operar. En el caso de los cantones que se encuentran en alerta amarilla, el resto del país, de ahí de lunes a domingo se continúa la fase 3 de apertura en el horario de 5 a 7 p.m. con autorización para funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas, playas de 5 a 9:30, hoteles al 50% y restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros los fines de semana. No estará habilitado el funcionamiento de parques públicos, bares y eventos de concentración masiva. La restricción vehicular diferenciada en la zona fronteriza será de 5 de la mañana a 5 de la tarde en las siguientes zonas: Cantón de la Cruz, en el Cantón de Upala, en el Cantón de Guatuso, Cantón de los Chiles, Cantón de San Carlos, en Aguasarcas, Cutris, Pital, Pocosí, Venecia, además el sector sureste del distrito de La Fortuna de San Carlos en Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia, así como La Vega y Bonanza del distrito de Florencia, en el cantón de Río Cuarto, en los distritos de Llanuras del Gaspar y Curuña del cantón de Sarapiquí, distritos de Pacuarito y Reventazón del cantón de Siquirres, los distritos de La Rita, Roxana, Cariari, Colorado del cantón de Pocosí, distritos de Dualcarí en el cantón de Guásimo, en el cantón de Corredores y los distritos de Zabalito y Aguabuena del cantón de Cotobruz. Nada más ya para finalizar, informarles que el Hospital San Juan de Dios anunció en horas de la tarde que aisló cerca de 16 funcionarios luego de atender a una mujer en una cesárea cuyo esposo es positivo del COVID-19. Estos funcionarios se unen a los que también estaban aislados en el Hospital Nacional de Niños y también en el Hospital Calderón Guardia. Las autoridades de salud han insistido a los pacientes que por favor sean responsables con este tema y que no omitan este tipo de información tan valiosa. Don Ernesto, esta es la información que tenemos para este jueves. Sí, una situación muy complicada, el enorme esfuerzo que está haciendo toda la gente que está en la primera línea de atención, el personal sanitario que atiende a la gente en los hospitales y corre un riesgo importante de contraer el virus. Así que apelar a la responsabilidad de cada uno de los que asiste a un centro de salud y ser honesto con los síntomas, con las personas con las que estuvo y el tiempo que lleva sintiendo ese cuadro clínico. Así es, don Ernesto. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Buenas noches. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos a ver ahora el estado de las carreteras gracias a cámarasvialescr.com. En este momento estamos observando
Estamos observando la ruta 1, sector de Cariari, en donde se ve la superficie de rodaje muy húmeda, muy mojada, circular con precaución. La visibilidad también está baja y la cantidad de tránsito es moderada. Nos vamos ahora a ver circulación a la altura de la rotonda de San Sebastián, también superficie de rodaje en condiciones muy húmedas, buena visibilidad y mucha fluidez en la carretera. Nos vamos ahora al cruce de San Francisco de Dos Ríos, en donde se ve muy pocos vehículos. Eso sí, la superficie de rodaje muy mojada, pero hay buena visibilidad. Y por último, en Taras de Cartago, en donde vemos superficie de rodaje también en condiciones muy húmedas, buena visibilidad y circulación muy fluida. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. 7 de la noche con 26 minutos, hacemos la primera pausa comercial y ya regresamos con mucha más información. Este jueves el Ministerio de Salud declaró transmisión comunitaria en la gran área metropolitana. La declaratoria se justifica en la imposibilidad de darle seguimiento total a los casos que se están registrando. Ampliaremos el tema en minutos en una entrevista. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me enseñaron a levantar letra por letra, digamos, los folletos. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos. Coser mucho para sacar a mis hijos a flote. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa.
Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para la compra, 579 colones con 27 centavos. El precio del dólar para la venta, 586 colones con 23 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Las autoridades de salud admitieron hoy que de manera precautoria ya se considera a la gran área metropolitana como una zona en la que existe transmisión comunitaria del virus y señalaron que el veloz aumento de los nuevos contagios sobrepasa ya la capacidad del sistema sanitario para investigar y establecer los nexos de contagio. En el Valle Central, la cantidad de nuevos enfermos aumentó un 80% en los últimos 10 días. Voy a conversar ahora con el vocero para control de enfermedades y vigilancia de la salud de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Wilber Marquiño. Buenas noches, doctor Marquiño. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, doctor. ¿Cómo poner en contexto adecuado este cambio? Costa Rica había logrado hasta ahora evitar la transmisión comunitaria que ya existe desde hace semanas en otros países. En términos prácticos, ¿qué significa que exista transmisión comunitaria en el gran área metropolitana? Creo que las diferentes medidas de vigilancia epidemiológica que viene implementando el país han permitido poder identificar que en la gran área metropolitana la cantidad de casos se ha venido incrementando en forma sostenible hasta poder determinar que existe transmisión comunitaria en la gran área metropolitana. Para ponerlo en contexto, la Organización Mundial de la Salud estableció 4 escenarios de transmisión de infección por coronavirus, el COVID-19. Un escenario es el escenario sin casos, en donde no se evidencia ningún caso de esta enfermedad. Un segundo escenario son los casos esporádicos, en donde se detectan casos importados o detectados muy inicialmente. Otro escenario es el que hemos venido y que en el país existe, es el grupo de casos, o sea, es por clúster, el manejo de clúster de casos. O sea, ¿qué significa eso? Que se identifica un caso y se pueden identificar los contactos que están alrededor del caso. Y un cuarto escenario es la transmisión comunitaria, en donde los países, territorios o áreas experimentan brotes más grandes de transmisión local, definidos a través de una evaluación de factores que incluyen entre ellos una gran cantidad de casos no vinculados a cadena de transmisión. Eso es sumamente importante, es cuando están vinculados a una cadena, cuando hay una persona que está infectada y se pueden identificar los contactos, se les puede seguir, hablamos de un clúster, es un grupo. Pero cuando ya no se les puede seguir, no se sabe de qué forma se llegó a infectar, ahí estamos hablando de una transmisión que va más allá de clúster, ¿no? Hay tres condiciones para hablar de transmisión comunitaria. Uno, cuando hay una gran cantidad de casos no vinculados a cadena de transmisión, o cuando hay una gran cantidad de casos de vigilancia centinela laboratorial. Los países tienen vigilancia en diferentes puntos, y la vigilancia centinela nos ayuda a saber si es que existe un incremento sostenido de casos, y uno sobre cuando hay múltiples grupos no relacionados en varias áreas del país. En este caso, se ha anunciado que solamente la gran área metropolitana es la que está en estos momentos presentando una transmisión comunitaria. Doctor, ¿qué ajustes a sus protocolos de cuidado deberían implementar las personas durante esta nueva etapa? Básicamente es el rastreo de contactos. El ministerio lo viene implementando en forma sostenible, por eso es que el sistema de vigilancia ha podido detectar este incremento sostenido en esta área y por eso la declaró como transmisión comunitaria. El rastreo de contactos
puede resultar en estas condiciones difícil de situaciones de transmisión intensa acá en el área metropolitana, pero debe efectuarse en la medida de lo posible. Eso es sumamente importante. En la medida de lo posible hay que continuar con el rastreo de contactos, centrando la atención sobre todo en contactos familiares, el personal sanitario, los establecimientos cerrados de alto riesgo, como dormitorios colectivos, centros de reclusión, asilos, y los contactos vulnerables, así como también una intensa capacidad de rastreo en zonas donde hay conglomerados de pequeños casos. Con estas estrategias, nosotros tenemos que hacerle contención a esa transmisión comunitaria para poder revertirla y volver a una transmisión por conglomerados, en donde resultaría mucho más factible poder seguir los contactos y poder evitar la transmisión. Doctor, pero eso a nivel de gobierno, de autoridades sanitarias, a nivel de la gente, ¿qué debe cambiar en esta nueva etapa? ¿Debe hacer cambios? ¿Debe adaptarse de alguna manera diferente? Obviamente, ya desde un inicio, el señor ministro, durante las sesiones que da a mediodía, está anunciando las medidas importantes. En ese momento siempre hay que mantenerlas. Lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento son medidas claves que en todo momento, no solamente en este momento de transmisión comunitaria, cuando es sumamente importante implementarlas, sino cuando hablamos de conglomerados, es sumamente importante mantenerlas. Si no, la comunidad tiene un rol sumamente importante aquí. Si la comunidad no toma conciencia de que este problema se puede extender, entonces vamos a ver que otras áreas pueden existir transmisión comunitaria. Por ahora, estamos aquí en la gran área metropolitana y creo que depende mucho del ciudadano que tome conciencia de estas medidas que se ha dictado desde el inicio para poder evitar la transmisión. Doctor, en la experiencia internacional que ustedes han ido documentando en estos meses, ¿hay algún lugar que entre en transmisión comunitaria y logre luego salir de la transmisión comunitaria, volver a la etapa del clúster? Claro, hay varios países ya en las páginas web de la oficina de la OMS, usted puede encontrar qué países ya están saliendo se revierte esta transmisión, pasando de una transmisión comunitaria inicialmente partiendo hacia conglomerados por casos y luego ya son casos esporádicos. Ese es el proceso que se sigue en todo brote epidémico. Entonces, ahorita estamos en el momento de poder revertir esta situación con las medidas que se están implementando. Doctor, las cifras de contagio diario en Costa Rica indican que el mes de julio será extremadamente duro. ¿Qué tipo de evolución en la pandemia podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, la evolución de la pandemia va a depender mucho del comportamiento nuevo y de nuestro, insisto que es sumamente importante el comportamiento de las personas. Si nos mantenemos en un comportamiento que no hace caso a las medidas que se han dado, obviamente vamos a ver progresivamente el incremento de casos y eso va a empezar a saturar todo el sistema y eso va a repercutir en el país. Nosotros estamos viendo de que en algunos países ya esta medida, el cumplimiento de estas medidas está haciendo que se revierta esta situación de una transmisión comunitaria a una transmisión por conglomerados y finalmente casos esporádicos. Muchísimas gracias, doctor Marquiño, de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. En otras informaciones, el BAC Credomatic anunció este jueves por la mañana una serie de medidas de reajuste de personal y cierre de sucursales. Esta es la respuesta del grupo financiero al proyecto de ley contra la usura crediticia. La periodista Rita Valverde nos informa sobre el tema. Adelante, Rita. Buenas noches, compañeros. Nos encontramos en las oficinas centrales del BAC Credomatic en San José, porque esta mañana la entidad financiera anunció el despido de 373 trabajadores, así como el cierre de 11 puntos de servicio y la desvinculación de 187.526 tarjetas de crédito, esto producto de la entrada en vigencia de los nuevos topes a las tasas de interés. Veamos la información que hemos preparado para ustedes.
El Bacredomatic anunció este jueves el despido de 273 trabajadores directos, el cierre de 11 sedes y la desvinculación de 187.526 tarjetas de crédito. Estas medidas forman parte de la reacción de la entidad financiera tras la entrada en vigencia de la Ley contra la Usura Crediticia aprobada en junio anterior. Esta ley limita la posibilidad de empresas financieras a establecer una tasa abusiva a sus clientes. Durante décadas, las entidades financieras cobraron tasas que a nivel internacional se consideran usureras. Tras la aprobación de esta ley, Bacredomatic alega que los cambios se dan debido a que ya no es rentable mantener estos servicios a sus antiguos clientes. Cuando entra la ley en vigencia y nos pone un tope a la tasa, eso significa que todo ese modelo de negocios que tenemos hay que ajustarlo y que hay algún perfil de clientes que por el costo que estás manejando de esa plataforma de oportunidades y de servicios que le damos, dejan de ser rentables para la organización. Y entonces eso es como decirte como que uno llegara a algún establecimiento y al dueño o al que está vendiendo algo le cuesta 100 y nosotros queramos pedirle que nos lo venda 80. La entidad afirmó que de momento no harán más cambios y que las personas a las que se les cerrará el servicio de tarjetas de crédito tendrán un periodo para saldar las deudas. Y este cliente va a tener a partir de hoy 60 días de periodo de transición donde va a poder usar su tarjeta normalmente y él poder tomar la decisión, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer. Y pasado este periodo, a partir del 3 de septiembre, va a tener con ese saldo que le quedó en la tarjeta 5 años para pagarlo. Según esta ley, las tasas que exceden los límites establecidos serán consideradas usura y por tanto su práctica será castigada penalmente. El plan duplicará la pena cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios. Esta es la información que tenemos de momento. Volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. 7 de la noche con 42 minutos. Nos vamos a una pausa. No se vaya, quédese en la señal del 13. Diputados se aprueban una semana de vacaciones tras el aumento de casos de COVID-19 en el país. Este receso atrasaría proyectos de suma importancia que otorgarían de mayor presupuesto al Poder Ejecutivo para atender la emergencia y posterga la presentación del presupuesto extraordinario que Hacienda iba a ejecutar el lunes 6 de junio. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31.000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650.000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Tras la huella de Darwin. Hace 30 años la psicología prácticamente estaba fijada en lo que hacen los humanos y nada más. Darwin nos acompaña en cada hecho de nuestra vida cotidiana. Un documental que pretende demostrar esta teoría con un caso moderno. ¿También puede explicar Darwin quiénes somos y por qué somos como somos? Hemos desarrollado estrategias de subsistencia diferentes al resto de las especies. Somos muy especiales. El 5 de julio a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Ya está de vuelta La Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae La Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Todos los sábados, la gastronomía y el turismo viajan juntos alrededor del mundo. Esta semana descubra en De China a tu cocina lo mejor de la comida oriental. Y en La Ruta de Enrique, descubramos más de Latinoamérica. Sábados alrededor del mundo. Sábado 20 de junio a las 11:30 de la mañana. Por 13.
7 de la noche con 44 minutos y estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Nutricionistas temen que el aumento en el costo de la canasta básica debido al cobro del IVA provoque una deficiente alimentación en las familias de menos recursos. Este 1 de julio entró en vigencia el impuesto de valor agregado a la canasta básica y aunque es un impuesto reducido de 1%, en el Colegio de Nutricionistas temen que la alimentación adecuada se vea afectada por un aumento de precios. El Colegio de Profesionales en Nutrición está sumamente preocupado, ya que al gravar la canasta básica con el impuesto de valor agregado, eso impacta directamente en el consumo de alimentos de la población y a eso hace que las personas de escasos recursos tengan un menor acceso a alimentos saludables y por lo tanto entren en un proceso de inseguridad alimentaria. Los alimentos saludables tienen que estar exentos porque si queremos promover una buena salud, una buena alimentación y estilos de alimentación saludables y adecuados, pues tenemos que permitir que las personas, la totalidad de las personas tengan acceso a esos alimentos. La especialista insiste que se está limitando la seguridad alimentaria de las personas, un derecho constitucional. Tanto la Constitución política como los diferentes convenios que ha establecido el país establece que la población tiene el derecho a una alimentación saludable, el derecho a tener acceso a alimentos que le permitan o que le favorezcan la salud. Y en este momento, pues el gravar la canasta básica trae consigo pues acciones totalmente contrarias a lo que establece este derecho a una alimentación saludable. La doctora Mesa asevera que ahora, más que nunca, las personas deben escoger cuidadosamente los alimentos que brindan a sus familias. Para ello, recomienda la compra de frutas y los vegetales en la Feria del Agricultor, comprar realmente lo que se va a necesitar y evitar adquirir productos adicionales. Y por último, almacenar correctamente los alimentos para evitar que se deterioren o se contaminen. Las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Fuerza Pública realizaron una inspección en la empresa empacadora Cítricos Bellavista, ubicada en la zona norte. Tras la revisión se encontraron una serie de irregularidades e incumplimientos de los derechos laborales. Esta empresa se suma a las 28 que ya habían sido prevenidas por las autoridades. Las autoridades del Ministerio de Trabajo se vieron obligadas a inspeccionar la empresa empacadora y de cítricos Bellavista ubicada en Cutris de San Carlos, luego de que 2 trabajadoras de esta misma empresa denunciaran a Costa Rica Noticias una serie de prácticas abusivas laborales. Pese a que las autoridades realizaron distintas inspecciones a empresas dedicadas al monocultivo en la zona norte, desde el 16 de junio hasta el viernes anterior, esta empresa no recibió visita porque aparentemente estaba cerrada el día en que las autoridades iban a inspeccionarla. Tras una visita sorpresiva este martes, estos fueron los resultados de la inspección. El día de ayer se hizo la respectiva inspección tanto en Empaques Bellavista como Cítricos Bellavista. En las dos habían trabajadores de las dos empresas y lo que corresponde a Empaques Bellavista en sí, encontramos una jornada prohibida porque la empresa excede labores por encima de las 12 horas al día. Entonces no puede haber una jornada mayor a 8 horas, que se podrían trabajar hasta 12, ¿verdad? Reconociendo esas 4 horas extra, pero no puede ser continua esa jornada. Entonces hemos encontrado que hay una jornada de 12 horas, que entonces sería una jornada ilegal y se está previniendo por eso. Y también que la empresa utilizaba tiempo extraordinario todos los días, siendo que la jornada extraordinaria no debe efectuarse de forma permanente. El Ministerio de Trabajo aseguró que giraron una alerta de prevención tras estas irregularidades. Se les generó un acta, están prevenidas y se les mantiene un plazo para que subsanen sus posibles infracciones y posterior a eso, si no cumplen, se procederá a realizar un proceso judicial por infracciones a las leyes de trabajo. Ahora, la empresa Bellavista tendrá un periodo para realizar los cambios e incumplimientos con los derechos laborales. A partir del próximo lunes, los diputados de la República se irán de vacaciones.
Así lo decidieron 40 de los 41 diputados presentes y de todas las fracciones legislativas durante la sesión parlamentaria en la mañana de este jueves. Los diputados y diputadas toman la decisión en medio de una crisis económica y sanitaria importante en el país. Dejan en suspenso, por ejemplo, el futuro del presupuesto que iba a ser presentado este próximo lunes por el Ministerio de Haciendas. En ese presupuesto se contempla el dinero correspondiente a la continuidad del bono Proteger. También las vacaciones de los legisladores se extenderán hasta el próximo viernes 10 de julio. La única diputada de las presentes en la votación que estuvo en contra de la propuesta fue la verdiblanca Paola Valladares. Desde el Gobierno de la República aseguran que respetan la decisión de los congresistas y aseguran que ellos seguirán buscando acuerdos, aunque sea en este periodo de descanso. Respetamos la decisión de la Asamblea Legislativa, que el gobierno ha estado y seguirá trabajando para poder atender todas las consecuencias de la pandemia en los diferentes ámbitos y que buscará acercamientos con la Comisión de Hacendarios para poder dar a conocer qué es lo que se incorporará en este presupuesto extraordinario, no solamente los recursos de Proteger, sino también los de la Caja, así como poder obtener la autorización legal para usar los recursos del crédito ya aprobado del BID con la AFD, así como hacer frente a otras responsabilidades en la prestación de bienes y servicios y poder reflejar y explicitar el recorte que ya mi colega ministro de Hacienda ha informado sobre este tema de más de 1% de recorte para poder asumir la responsabilidad en materia fiscal que conlleva la crisis en esta materia. Autoridades de Obras Públicas y Transportes dieron hoy luz verde para que inicie la construcción de un puente a 6 carriles en Tibás. La estructura tendrá una longitud de 154 metros. La construcción de un puente de 154 metros de largo y 6 carriles ubicado sobre la quebrada Rivera en la León 13 de Tibás ya tiene luz verde para iniciar su construcción. Esta obra forma parte de la Unidad Funcional 2 y se complementa con una carretera a nivel de 1.3 kilómetros que ya está en desarrollo. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dijo que se dio un gran paso en la construcción de obras en la Circunvalación Norte y que cada vez nos falta menos para concluir la conexión del anillo periférico, que dará mayores opciones de desplazamiento y de mejores condiciones. Si uno se pone a ver la razón por la cual los propietarios retuvieron discutiendo en tribunales, es el proceso que ha de continuar, porque el pago por la propiedad se realizó desde hace un año, pero hay una discusión sobre derechos comerciales. Pero eso solamente se puede dilucidar en el proceso que lleva el mecanismo legalmente establecido para las expropiaciones. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que están saldando una deuda que estaba pendiente hace 4 décadas. Tuvimos ya la oportunidad no solo de ver aquellas columnas, sino ver cuando se empezó a instalar el viaducto, que ya toma forma. La semana anterior logramos ver la colocación de la última pieza que genera el paso a 3 niveles que se puede observar en el cruce de la Ruta 32. En otra parte de la circunvalación, no de esta parte norte, ya inician los proyectos en Atillo que quitan semáforos y que generan otro viaducto para completar el conjunto de la obra. El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, Mario Rodríguez, enfatizó que han sido testigos de la demolición de viejas estructuras que se realizaron como parte del arranque de labores.
Bien, bueno, toda la obra de circunvalación es algo muy novedoso, es el primer viaducto que construimos. Esta que inauguramos hoy es una etapa corta de esa obra total, más o menos abarca 600 metros y puede verse que lo que hace tiene un puente de 150 metros que básicamente cruza Quebrada Rivera para que las personas se ubiquen. Ese paso que cuando vemos de La Uruca hacia León 13 cruzamos haciendo un gran zigzag. Esta obra lo que hace es evitar ese cruce. El director técnico de la circunvalación, Carlos Martín, dijo que este proyecto permitirá que la circunvalación sea un anillo completo. Permitir que la circunvalación sea un anillo completo, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Porque hasta ahora mismo la ruta 108 es la que está funcionando como cierre del arco norte de la circunvalación y no tiene capacidad, es una calle, y entonces ahora lo que va a permitir es una circulación segura y rápida a 80 km por hora, que es la velocidad de diseño, con sus intercambios, 2 intercambios a 3 niveles, ¿verdad? Y otros 2 intercambios a 2 niveles que van a permitir las conexiones de toda la parte norte con la circunvalación y permitir un tránsito más fluido en toda la zona. El financiamiento de la obra es de $163 millones para las 4 unidades en desarrollo y el monto proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. 7 de la noche con 56 minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Número 327, Nuevas Canoas. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional, juntos somos progreso. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos al escritor Heriberto Valverde Castro, quien nos habla del libro Cuentos propios y ajenos. Un mosaico de historias dramáticas, paradójicas y humorísticas. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y así comienza mi ruta, por las calles de Cartagena, acompañado de un sol espectacular, cielo azul que me invitan a disfrutar de los maravillosos colores de esta ciudad. Sus colores, calles, paisajes y en especial su diseño arquitectónico te invitan a recorrer esta ciudad y disfrutar de cada uno de sus rincones. La ciudad amurallada es uno de los lugares que considero que debes ver. Esta ciudad es una de las principales razones por que los turistas visitan la famosa Cartagena de Indias. Los sábados a las 12 mediodía y los domingos a las 11:15 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y compartir con usted las noticias del día. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me enseñaron a levantar letra por letra, digamos, los folletos. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos. Coser mucho para sacar a mis hijos a flote. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia. Cinart en casa. Aquí